Bueno, 3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Con mucho gusto que vamos a conversar a partir de este momento con el presidente de la Cámara de Turismo de nuestro país, con Fernando Tapia. Tapia, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar acá con ustedes. Bueno, se ha lanzado en las últimas horas este Expo Turismo Uruguay 2026. Ya vamos a conversar sobre eso, queremos saber de qué va esto. Pero bueno, estamos en pleno carnaval. Obviamente que todavía no es momento de hacer ni balances, pero un primer análisis de cómo viene la temporada tal vez sí. Por ejemplo, en materia de llegada y gastos de la gente. Bueno, como bien decías, los balances en realidad hay que hacerlos trimestralmente. Exacto, sí. Porque a veces inclusive hasta mensualmente, que los datos del Ministerio de Turismo oficiales no están todavía, seguramente estarán estos días, pero inclusive mensualmente puede haber distorsiones, porque por ejemplo este año tenemos carnaval en febrero, el año pasado fue en marzo. Claro. Entonces si miramos un mes, quizás comparativamente con el año anterior, es difícil sacar conclusiones, hay que mirarlo más trimestralmente. Sin embargo, sí, claro, si bien sin datos, hay un sentir, digamos, de los operadores. Sensaciones. Sensaciones, exactamente. Entonces, bueno, el mes de enero nosotros tuvimos una primera quincena que lo que nos reportaban los operadores era que había sido mejor que el año anterior, levemente mejor que el anterior, en algunos casos, porque es heterogéneo, ¿verdad? Algunos destinos mejor, otros destinos bastante mejor que el año anterior. La segunda quincena ya de alguna manera aparecieron algunas voces en algunos destinos de que la segunda quincena no se comportó de la misma manera que el año anterior. ¿Incidió el pronóstico del tiempo, o el estado del tiempo más bien? Sin duda que siempre en el periodo de sol y playa el tema del clima influye mucho, sin duda. Y también tuvimos una aceleración del tipo de cambio en los primeros días de enero, que generalmente no repercute tan rápidamente, pero tendríamos que analizar un poco más si eso tuvo alguna situación. Aunque todavía, como te decía, los números no están todavía de enero. Ojalá que los números cuando veamos el Ministerio de Turismo nos den los datos correctos en el sentido de que pueda ser que enero haya cerrado muy bien. Pero de alguna manera tuvimos una foto de la primera quincena muy buena o buena, y la segunda quincena, según los operadores, ya la situación no fue la misma. Entonces tendríamos que ver un poco cómo termina desarrollándose y cuáles son los datos finales que el Ministerio de Turismo arroja. ¿Y qué pasó, pasó, Fernando Tapia, con los ingresos? Porque hubo datos de migraciones desde el 20 de diciembre a fines de enero que indican que ingresó menos gente que el mismo periodo de la temporada anterior. ¿Este dato cómo se maneja? Bueno, sí, hay un dato ahí que hablaba de migraciones del 20 de diciembre al 15 de enero, que había habido un 3% menos de ingresos. Ahí lo que pasa es que hay que separar lo siguiente. Los datos que da migraciones no son turistas necesariamente. O sea, los datos de migraciones son pasajes de frontera, paso de frontera, que no siempre son turistas. Entonces, ahí es un dato, es un indicio, el de migraciones, pero hay que esperar a que el Ministerio haga la curaduría, digamos, de esa información, como para poder entender realmente si ese movimiento se trata de turistas, en qué porcentaje, que es un porcentaje importante, por supuesto, pero si esa variación realmente es una variación de turistas o es una variación de paso de frontera. Eso es lo que hay que un poco separar, digamos, ¿no? De todas maneras, sin duda que los datos de migraciones son datos oficiales y son datos que son indicios también de cómo viene la situación. Veremos ahora, como decíamos, cuando estén los datos finales del Ministerio de Turismo, a ver exactamente en lo que tiene que ver con turistas, cómo es la situación. Y hablando de sensaciones, ¿qué sensaciones tienen en la Cámara sobre este carnaval? Bueno, carnaval siempre es un momento importante, como otras fechas en el año, donde realmente es una fiesta del turismo nacional, hay ocupación alta en todos los destinos. Acá sí que no depende tanto del tiempo, porque la gente toma la decisión de salir y no sabe cómo va a estar el carnaval. Sabe que es un buen punto ese, porque justamente vemos que de todas maneras, a pesar de los anuncios que había de mal tiempo, que al final no se están cumpliendo de la manera... Es increíble, pero pasa mucho eso. Yo siempre digo, hablo con algunas personas desde el desconocimiento, ¿no? Cuando dicen 50% de probabilidad de lluvia, bueno, hay 50% de probabilidad de que no llueva, o sea, creo que no es así, ¿no? Pero en realidad para el turismo es muy relevante eso, y a pesar de todo eso, en fechas como Carnaval o Semana Santa, la gente de todas maneras igual utiliza esos días que tiene y hace turismo interno, con lo cual son fechas en las cuales obviamente que hay mucha gente en todos lados, el turismo es una fiesta en todo el país, pero no es eso una señal de cómo va el turismo, ¿no? Porque esas fechas siempre son fechas que obviamente que hay alta demanda. ¿Cuánto le está pegando, sobre todo en la rentabilidad de los operadores, la cotización de la divisa? ¿Cuánto está pegando la baja en el precio del dólar? Porque hemos hablado mucho del sector exportador, del sector primario de la economía nacional, del sector agrícola. Pero ¿qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con el turismo? Bueno, el turismo es también una actividad que es asimilable a exportación de servicios también. Tenemos gran parte del turismo nacional que es receptivo y otra parte que es turismo interno, ¿no? Y lo que tiene que ver con el turismo receptivo, obviamente que el tipo de cambio afecta a la competitividad. De alguna manera se encarece el país en dólares y nos afecta a la llegada de turistas extranjeros. Pero también afecta al turismo interno, porque los uruguayos encuentran de repente opciones
más baratas en el exterior de lo que encuentran acá. Entonces, por un lado y por el otro se ve afectada la competitividad en primera instancia. En segunda instancia está la rentabilidad de las empresas, porque las empresas, por ejemplo, que están orientadas al exterior, venden generalmente sus servicios en dólares y sus gastos están en pesos. Muchas empresas de turismo, no todas, pero muchas sí. Entonces, ahí afecta también la rentabilidad de las empresas. Ahora, la agenda de competitividad del turismo uruguayo no se agota con el tipo de cambio. El tipo de cambio obviamente que es importante, las autoridades tomaron algunas medidas porque la aceleración que se dio el primer día de enero fue muy importante y la verdad que eso generó mucha preocupación en el sector. La agenda es bastante más amplia, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tiene? Y bueno, hay un costo, digamos, interno en Uruguay para todos los uruguayos y para las empresas orientadas a exportación o orientadas al mercado interno, que realmente es alto, ¿no? Y de alguna manera eso es una situación que la venimos arrastrando hace tiempo y habría que intentar corregirla. Nosotros vemos con buenos ojos una iniciativa del Ministerio de Turismo que nos convocó a fin del año pasado a formar un grupo de trabajo en el cual está el Ministerio de Turismo con sus técnicos, está CERES, que es el Centro de Estudio de Realidad Económica y Social de Uruguay, que trabaja con nosotros hace 4 años en la Cámara y hace parte de ese grupo, y también la Cámara Uruguaya de Turismo. El objetivo justamente de ese grupo de trabajo es ver qué acciones de política pública o qué medidas de política pública se pueden tomar que realmente impacten positivamente en la promoción de las inversiones en el sector turístico y la mejora de la competitividad y la rentabilidad de las empresas en el sector turístico. ¿Ya ha surgido algo de ese grupo? Todavía no, porque el año pasado se formó sobre fin de año y la primera reunión que tuvimos fue a fin de enero. Vamos a tener una reunión por mes. Y ahí tenemos, lo que sí tenemos es un listado posible de políticas que puedan tener un impacto importante en esos 3 ámbitos, ¿no? ¿Alguna destacada que pueda mencionar? Bueno, hay una, por ejemplo, que es bastante histórica, que tiene que ver con la devolución del IVA en gastronomía, el 100% del IVA en gastronomía a turistas extranjeros pagando con tarjetas en Uruguay. Eso es algo que cada año se renueva, un decreto por un lapso X. La intención que tenemos es que eso sea una ley, o sea que no haya que todos los años refrendarla, la acción, y además que esté disponible todo el año. Porque, por ejemplo, tenemos algunos destinos como las termas, donde su partido se empieza a jugar en abril, de abril en adelante, supongamos, ¿no? Por más que tienen también mucha demanda en verano. Entonces, en ese momento no tienen ese beneficio, por ejemplo, ese destino en particular, porque generalmente en esa época del año no está presente ese beneficio. Entonces, la verdad que la gastronomía, que es como un 35% del total del presupuesto de un turista, que tenga ese beneficio, ayuda muchísimo a la competitividad. Esa es una medida, por ejemplo, que se está trabajando en ese grupo. Dentro de otras tantas que tienen que ver justamente con el hecho de lo que decíamos recién, 3 áreas, ¿no? Promover las inversiones en el sector, mejorar la competitividad y atender la rentabilidad de las empresas para que éstas sean viables, que tengan continuidad en largo plazo y que puedan proteger los 125.000 empleos que según el INE en 2024 tenía el turismo. Faltaría, da la sensación en ese grupo una pata muy importante que es el Ministerio de Economía. Bueno, la idea justamente es que en el ámbito del Ministerio de Turismo podamos trabajar en ese grupo de trabajo. Me faltó esa parte muy importante, para presentarla al Ministerio de Economía. ¿Cuál es la idea? Tener, digamos, propuestas 360. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una propuesta que implica una renuncia fiscal, que sepamos cuánto es esa renuncia fiscal y además que sepamos cuáles son los retornos que pueda tener el país por esa renuncia fiscal que se hace en empleos o en divisas, o quizás se pueda recuperar esa renuncia fiscal por otro lado. En fin, tratar de justamente hacer una presentación al Ministerio de Economía con políticas analizadas, como decíamos recién, 360. De tal manera que para el Ministerio de Economía sea fácil de poder entenderlo, de poder visualizarlo y que nosotros también seamos responsables en ese sentido, no solamente hacer un pedido, sino analizar junto con el Ministerio de Turismo cuáles son los pedidos que son razonables y de qué manera y cuáles son los impactos que pueda tener. Bien. ¿Cómo vio la Cámara, Tapia, la modificación del eslogan del Uruguay? Porque antes éramos el Uruguay natural, ya dejamos de ser Uruguay natural. ¿Cómo lo vieron ustedes eso? Bueno, lo que yo tengo entendido es que no dejamos de ser Uruguay natural, que Uruguay natural sigue siendo el paraguas sobre el cual se maneja todo, y Uruguay sorprende es el claim que tenemos para esta época del año. Eso es lo que tengo entendido. Si no deberíamos abandonar Uruguay natural, porque es muy difícil construir una marca durante tanto tiempo como se hizo acá. Los contenidos de la marca tienen que ver con la marca, claro. O sea, creo que tenemos diferenciación por el lado de decir Uruguay natural, y la verdad que nosotros pensamos que sería un error
digamos, no continuar con esa construcción que se ha hecho durante tantos años, durante diferentes gobiernos, como una política de Estado que se ha dado desde el año, creo que ya lleva 25 años más o menos esta marca. Pero no tenemos entendido que sea esa la idea del Ministerio de Turismo. Si llegara a ser la idea del Ministerio de Turismo, bueno, no nos parecería una buena idea dejar Uruguay Natural de lado. Pero tampoco me parece una mala idea buscar diversificar o buscar ciertos mensajes nuevos que puedan, dentro de un paraguas digamos, estratégico que es Uruguay Natural, establecer algunas intervenciones en diferentes momentos del año para potenciar digamos, la difusión de cada una de las temporadas. Sorprender, pero bajo el paraguas de Uruguay Natural. Por ejemplo, y capaz que para el invierno es otro claim, no sé cuál puede ser, pero capaz que es otro claim, pero Uruguay Natural, Uruguay Sorprende, digo, me parece que pueden convivir. Okay. Tapia, ¿hay datos de cuántos días permanecen los turistas en nuestro país? ¿Cuál es el tiempo de estadía, por ejemplo, y cuánto gastan? Bueno, el año pasado, 2025, fueron 6 días, según el Ministerio de Turismo, 6 días de promedio lo que tuvimos de turistas en Uruguay, justamente de promedio en el año, ¿no? En todo el año. ¿De esta temporada todavía no se sabe? No, de esta temporada todavía no se sabe, pero sí, más o menos es eso. Yo estaba mirando que es bastante estable porque estaba mirando datos, por ejemplo, del año 2018, porque siempre miramos 2017, fue el mejor año, entonces 2018 fue un buen año, entonces generalmente lo tomamos como referencia y fue 5.7, por ejemplo, la cantidad de días de estadía en 2018, 6 fue el año pasado, con lo cual parecería ser bastante estable ese número. Y después el dato exacto de gasto por día y por persona, la verdad que con temor de errarle, pero creo que más o menos $80 por día por persona es el gasto promedio aproximadamente de los turistas. ¿Cuáles son los sectores del turismo que le generan más inquietud en cuanto a la informalidad a la Cámara? Bueno, ni hablar que los alojamientos turísticos, digamos, temporales que hay. Acá hay que hacer una separación bien clara, ¿no? Hay una cultura histórica, sobre todo en los balnearios de Uruguay, donde hay familias que tienen una casita adicional o una casa adicional en el fondo o en el frente o en el costado, que siempre fue un alojamiento importante para el turismo porque había la posibilidad de que gente utilizara esos alojamientos y era una forma de que esas familias tuvieran un ingreso adicional. Bueno, eso de alguna forma es algo que estuvo siempre y no implica ningún cambio en ese sentido. Ahora hay una ley de vivienda turística, de alojamientos turísticos, que justamente deja fuera a ese tipo de oferta porque implica que para que esté dentro de la ley tiene que estar ofertado durante más de 120 días al año. Y generalmente estas ofertas que hablamos son por el verano, básicamente. Pero bueno, hay otro tipo de inversiones que se fueron apareciendo que también son importantes que haya para el turismo, que haya más inversiones es bueno, pero lo que ha sucedido es que se han hecho inversiones importantes de estructuras importantes, edificios con servicios prácticamente hoteleros, sí, que de alguna manera, amparados en economía colaborativa, como se le llama, no están dentro del derecho comercial. Entonces hace una oferta que es competitiva con la hotelería y desleal en ese sentido porque tiene menos requisitos, menos necesidad, digamos, de cumplir con determinados requisitos, valga la redundancia, que implica tener un alojamiento turístico en Uruguay. Entonces ahí genera una competencia desleal. En ese sentido, la ley de vivienda turística de alguna manera empieza a componer, a corregir eso, ya que estos alojamientos tienen que registrarse en el Ministerio de Turismo, tienen que dar, por ejemplo, la información de los huéspedes que están alojados. Los hoteles, por ejemplo, tienen todas las noches que informar a la policía qué personas están alojadas por un tema de seguridad, básicamente. Bueno, esto lo van a tener que hacer también ahora estos alojamientos. Entendemos que es un comienzo de un camino que puede ir de alguna manera acomodando esa situación y además dando más seguridad también a los que se alojan en esos lugares y a quienes también los operan, ¿no? Porque realmente hay un tema de seguridad sin duda en ese sentido. Bien. ¿Compiten en precio obviamente con los hoteles? Sin duda, porque los costos son menores, entonces tienen la posibilidad de competir en precio. O sea, obviamente que... Y te ofrecen básicamente los mismos servicios, de repente piscina climatizada, piscina exterior. Exacto, servicio, digamos, de limpieza, ese tipo de recepción. Claro. En realidad son, digamos, inversiones que deberían estar, como decíamos, dentro del derecho comercial y no
y no lo están. Entonces ahí tienen menos requisitos, menos costos y por ende pueden llegar también a precios. O sea, lo ideal sería bajarle los requisitos a los hoteles para que todos bajaran los precios, pero bueno, eso seguramente no es viable. Así que la idea es que, por lo menos en los aspectos de seguridad, que son los más importantes en este caso, creemos que se ha ido por el buen camino con la ley de alojamientos turísticos. El gobierno, en la estructuración de su presupuesto, cifra muchas esperanzas en el crecimiento de la economía, y para que la economía crezca, o una pata importante es, por ejemplo, la llegada de inversiones. A nivel de turismo, ¿la Cámara está previendo que efectivamente puedan darse llegada de inversiones importantes en el transcurso de esta administración? Bueno, es un buen punto el que tocas en este sentido. El turismo, según Ceres, puede aportar un 6.4% del PBI este año. Logró aportar 8.4%, o sea, 2 puntos más en 2017. El escenario, digamos, macroeconómico de 2017, de alguna manera en Argentina, hoy por hoy nos estamos acercando a esa situación, todavía no, pero nos estamos acercando a ese escenario. O sea que esperamos que, supuestamente, según los expertos, los analistas, en los próximos tiempos Argentina va a estar en un escenario similar, macro, al que teníamos en 2017 en cuanto a tipo de cambio real bilateral, competitividad con Argentina. Si eso es así, el turismo tiene la gran chance de poder volver a tener un 8.4 del PBI, siempre en el terreno de las hipótesis, ¿no? Entonces, es una actividad que potencialmente tiene la capacidad, en un lapso relativamente corto, de crecer bastante. De 6.4 a 8.4 el PBI sería importante. Y como bien decías, las autoridades económicas de Uruguay, con el déficit fiscal que hay, con la situación fiscal que se tiene, el plan que tienen es un crecimiento del PBI que pueda solventar esa situación. Bueno, no creo que haya muchas actividades económicas en Uruguay que tengan la potencialidad que tiene el turismo de crecer 2 puntos, supongamos, si se diera esa situación, todos estos supuestos que hablábamos recién, 2 puntos en el mediano plazo, en los próximos 2 años. Entonces, realmente es una actividad que es una herramienta que me parece que puede ser muy relevante, más allá de lo que hablábamos antes del aspecto social, de los empleos que genera y demás. En cuanto a las inversiones, la verdad que ha habido una caída importantísima de las inversiones en turismo en los últimos años, producto de que la rentabilidad también del turismo había caído mucho. Del año 2019, con la situación con Argentina, que empezó a generarse en fines de 2018, después ni hablar la pandemia y todo lo que sucedió posteriormente. Nosotros entendemos que hay oportunidades de inversiones, hay una idea que no es nueva, que nosotros rescatamos hace poco, que es la idea de tratar de generar una oferta de entretenimiento de calidad internacional en Uruguay que pueda generar una demanda mayor desde el mercado que tiene más potencialidad para nosotros, que es Brasil. Nosotros entendemos que Brasil es un mercado que tiene la potencialidad de mover la aguja en cuanto a la cantidad de turistas llegando al país. Nosotros recibimos 2.200.000 argentinos por año y tan solo 500.000 brasileros, cuando los dos países son limítrofes. En el sur de Brasil, culturalmente también tenemos mucha similitud, y de San Pablo para abajo hay 57 millones de personas en Brasil y solamente 500.000 brasileños llegan a Uruguay. Entonces entendemos que ahí podemos, mejorando la oferta, podemos generar una demanda de Brasil que no necesariamente sea en verano, porque ellos no vienen a Uruguay en verano porque les guste más el verano venir a Uruguay, sino que vienen porque la oferta cultural, de entretenimiento, la oferta de acciones para hacer y demás, gastronómica, es una oferta atractiva. ¿Y qué se debería hacer para mejorar esa oferta de entretenimiento? ¿A qué se refiere con inversiones vinculadas a eso? Bueno, nosotros entendemos que hay una gran oportunidad. Haciendo un poco de benchmarking, uno tiene, por ejemplo, el ejemplo de Gramado. Gramado es una ciudad que tiene 45.000 habitantes y recibe 8 millones de turistas por año. 8 millones, obviamente turismo interno, ¿no? Pero 8 millones de turistas por año. Fundamentalmente, justamente porque inicialmente tiene esa oferta de entretenimiento que todos conocemos, de tanta calidad, que está disponible todo el año. Nosotros pensamos que si lográramos tener una oferta de entretenimiento, pero tiene que ser una oferta de entretenimiento de calidad internacional. Claro, ¿qué actividades se podrían incorporar al Uruguay? Bueno, eso ahí ya no soy tan experto en el tema, pero sí en el concepto. Nosotros entendemos que si lográramos tener atracciones para toda la familia, por ejemplo, que se puedan utilizar durante todo el año, tenemos capacidad ociosa de alojamiento, por ejemplo, en todos los balnearios del este, Punta del Este, Piriápolis, hacia Rocha también, pero en esa zona sobre todo, alojamiento disponible como para que haya una masa crítica de turistas llegando que justifique tener un parque de diversiones durante todo el año abierto, ¿no?
Creemos que eso es una buena idea. Y en ese sentido, lo que hemos estado hablando con el Ministerio de Turismo, y está en esa hoja de ruta que hablamos antes con el grupo de trabajo del Ministerio de Turismo, de tratar de, como eso nos está produciendo naturalmente, esas inversiones, ver si se puede dar un incentivo desde el Estado para que esas inversiones se produzcan, ¿no? Y a nosotros se nos ocurre que un régimen, digamos, similar a Zona Franca podría ser algo interesante para que podamos conseguir atraer a esos inversores para que de alguna manera se produzca esto. O sea, generar un parque de diversiones en régimen de Zona Franca. Exacto, o un parque de diversiones o un espacio para parques de diversiones, que digo, no sé cuántos pueden ser. No sé, en Gramado, por ejemplo, son 14 parques, reciben 8 millones de personas, de los cuales 6 o 7 parques son realmente muy importantes y los otros son parques de repente más pequeños, además de otro montón de atracciones que tiene la ciudad. Nosotros pensamos que si pudiéramos tener una oferta, lo importante acá es la calidad de esa oferta, ¿no? Tiene que ser una oferta de calidad y realmente internacional. Puede ser inversores mismo de Gramado o de otros lugares del mundo donde haya parques de diversiones de calidad. Tenemos que pensar realmente en algo que sea de calidad. Sí. ¿Han sondeado, el privado se han comunicado con la Cámara? ¿Tienen conocimiento de que hay eventualmente un interés que si se ambienta la posibilidad financiera, tributaria, llegar esos capitales acá al Uruguay? Bueno, nosotros una vez que empezamos a hablar de este tema públicamente, recibimos varias, digamos, expresiones de interés, algunas que no eran, digamos, para tener en cuenta, pero por lo menos hay 4, digamos, contactos que tuvimos que son serios en el sentido de alguna manera participar en la medida de que se pudiera avanzar con esta idea. Obviamente que esto todavía es muy preliminar, nosotros se lo pasamos al Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo ahora lo tiene, digamos, como para manejarlo dentro de la cartera y veremos a ver si hay avances en los próximos, pero apenas hablamos de este tema públicamente, como les digo, dentro de todos los contactos que tuvimos, por lo menos hubo 4 que son evaluables, son gente con la que se puede empezar a conversar, no son propuestas, son simplemente expresiones de interés. Dicen, si esto es así, nosotros nos interesaría porque tal y tal cosa, o porque tenemos inversores acá, o porque nos interesaría participar de alguna manera, y son 4 expresiones que son, digamos, suficientemente serias como para poder empezar a conversar con ellos. O sea que el Ministerio ya está en conocimiento de ese sondeo, de ese interés. Exactamente, el Ministerio ya está en conocimiento de eso. Tapia, el Expo Turismo se va a realizar del 17 al 19 de abril en el Centro de Eventos de Arlatu. ¿Con qué nos vamos a poder encontrar allí? Bueno, la verdad que nos tiene muy entusiasmados y muy contentos esta actividad de la Expo Turismo. Todos los países de la región tienen una gran feria de turismo. Uruguay no la tenía. El antecedente que tenemos es Expo Viajes, que es una actividad que hacía antes de la pandemia Audavi, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes. Y Audavi con total generosidad se sumó a esto, es socio de la Cámara Uruguaya de Turismo, pero también somos socios específicamente con ellos en la Expo Turismo, para hacer un gran evento, una gran feria, una gran fiesta del turismo nacional, que es la idea que tenemos. Entonces, ¿va a ser abierto al público en general? Exactamente, sí. O sea, la feria, en primer lugar, de los efectos prácticos, vamos a tener viernes 17, sábado 18 y domingo 19, es la feria. El 17 es más para el sector, más profesional, y sábado y domingo 18 y 19 va a estar abierto al público. Ahí van a estar los operadores de turismo uruguayo y también turismo internacional presentes. Y la idea que nosotros estamos transmitiendo a los que van a participar de la feria es que vengan con propuestas que puedan ser comercializables ese mismo fin de semana, que sean inigualables. O sea, que en el resto del año, de ninguna manera, ni online ni presencial, puedan conseguir ofertas como las que se pueden conseguir ese fin de semana. O sea, promos inéditas. Exactamente, esa es la idea. Y puedo ir en el momento de reservar y comprar. Exactamente. Y ahí van a estar presentes de las agencias de viaje más importantes de Uruguay, destinos internacionales, por ejemplo, Visit Buenos Aires va a ser el destino invitado, que siempre las ferias tienen un destino invitado, esta oportunidad va a ser Visit Buenos Aires, pero van a haber países y estados, por ejemplo, del nordeste de Brasil presentes, y todos los operadores nacionales también con toda la oferta nacional, que es espectacular realmente, con todos los destinos internos, donde cada uno de esos operadores va a poder hacer su oferta. La idea que tenemos nosotros es que sea el gran momento como para poder encontrar las mejores ofertas de turismo, eso para el público en general. Y de última también tiene un objetivo justamente de posicionar el sector turístico también como un sector relevante, como hablábamos recién.
un sector productivo y que es un motor de desarrollo económico y social para el Uruguay, y encontrarnos de alguna forma en ese momento con el resto de la sociedad uruguaya para tener un momento en el cual el turismo esté en el debate público, esté en la palestra en ese fin de semana. Y bueno, y además, como decía, creo que va a ser esa oportunidad para mucha gente de encontrarse con las próximas vacaciones a precios inigualables. Eso esperamos que sea la propuesta que acepten los operadores que estén presentes ahí. Bien, Fernando Tapia, ha sido un gusto, lo tenemos que convocar nuevamente cuando se termine de hacer el balance y los resultados de esta expo. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en la Expo Turismo también, que Genial. va a Allí ser estaremos. una fiesta. Muchas gracias.